devocional de tu tierra y nuestra gente. La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios desde la comodidad de sus hogares. Aquí estamos nosotros siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de las escrituras. Me acompaña siempre el hermano Johnny Bulnes. Le enviamos un cordial saludo hasta la comodidad de su hogar, ¿verdad? Esperando de que se encuentren bien y dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Como siempre le pedimos tener ahí su Biblia a mano. Seguimos tocando el tema del Sermón del Monte, donde hemos estado tocando versículo por versículo. Hoy vamos a tocar un versículo muy interesante, en donde dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Entonces vamos a definir términos, qué es misericordia, quiénes son esos misericordiosos que son bienaventurados, ¿verdad? Entonces desde ya le pedimos que tenga ahí una libreta de apuntes, su Biblia a mano y sobre todo la disposición para poder aprender, ¿verdad? Entonces, que es uno de los aspectos más importantes. El encargado de esta noche va a ser nuestro hermano Johnny, el cual va a estar desarrollando el tema, así que sin más preámbulo vamos a dejarlo a él con el tema de esta noche. Bendiciones, hermanos, como siempre es un placer saludarlos a través de esta señal. Es un placer, un privilegio poder predicar la palabra del Señor y podernos dirigir a todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Vamos a seguir hablando del Sermón del Monte. Hoy corresponde a la siguiente bienaventuranza, donde dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Primero vamos a hablar de los misericordiosos y como primer punto vamos a tocar y a enseñar que nuestro Dios es misericordioso. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 34. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 34, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo se nos enseña claramente que nuestro Padre Celestial es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces ese es el Padre que nosotros tenemos, así es Dios. Dios es misericordioso. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, en la doctrina de Cristo, en la doctrina que enseñaron los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 4 al capítulo 2 versículo 4 y versículo 5. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire usted, es interesante porque cuando el apóstol Pablo describe a Dios, lo describe como un Dios rico en misericordia. La misericordia de Dios es abundante, la misericordia de Dios es mucha hacia aquellos que son pecadores y que vienen arrepentidos a los pies del Señor, pues el Señor no
los desecha, sino que los recibe, les perdona sus pecados, les da un nuevo propósito de vida, les cambia toda la existencia, y uno pues ahora, siendo un hijo de Dios, pues es una persona diferente. ¿Todo debido a qué? Debido a la misericordia del Señor, porque dice el verso 5 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Viene a mi mente esta expresión del Señor Jesucristo, que en una ocasión dijo: dejad a los muertos dejad que los muertos entierren a sus muertos, refiriéndose a que hay personas que podemos decir físicamente están vivas, pero espiritualmente están muertas. Entonces muchas personas así están hoy, espiritualmente muertas. ¿Qué significa eso? Estar espiritualmente muerto significa estar alejado de Dios. Significa no tener una relación estrecha con el Señor, significa estar alejado de los mandamientos, de la vida que agrada al Señor. Entonces, de esa manera usted está muerto. Entonces, usted solo puede venir a vida cuando el Dios misericordioso le perdona sus pecados, y así usted entonces pasa de muerte a vida. Entonces, esa es la vida que Dios nos ha dado, porque nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, el Señor nos ha dado vida. Y vemos que el Señor ha hecho esto por la gran virtud, por esa virtud tan maravillosa del Señor, la cual es la misericordia. Vamos a analizar otro texto que está en el libro de Tito. Tito capítulo 3. Tito es una carta que escribió el apóstol Pablo. Dice Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el elevamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el versículo 5 que nos salvó, Dios nos salvó a nosotros. Somos salvos por gracia del Señor. Dice, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios tuvo compasión de nosotros y por eso Él nos salvó, porque el Señor es misericordioso. Pero vemos que la salvación no depende de nuestras obras, no depende de aquellos actos, sean bondadosos o cualquier acto que sea benevolente, el que nos va a dar la salvación. No, la salvación vino precisamente porque el Señor tuvo compasión de nosotros. Al encontrarnos nosotros muertos, Él precisamente nos dio vida. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios es uno de los atributos tan maravillosos que Dios tiene, y a través de Él nosotros hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque el Señor pues ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Ahora bien, habiendo recibido nosotros tanta misericordia de Dios, debemos mostrarla hacia otros, que este es un principio fundamental, un principio fundamental bíblico, en el cual usted, que ha sido beneficiado con la misericordia de Dios, también usted sea misericordioso con otros. Este es el punto clave de esta bienaventuranza, porque dijo el Señor que felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Mire lo que dice el Salmo 18, versículo 25. Usted va a su Biblia y se va al Salmo 18. En el Salmo 18, versículo 25, abra su Biblia y va a ver usted ahí y lea este texto donde dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Mire, el Salmo dice lo siguiente y enseña lo siguiente: que el Señor Dios Todopoderoso se va a mostrar misericordioso. ¿Con quién? Con el que es misericordioso. En otra ocasión, mientras el Señor enseñaba a orar, dice que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nosotros también tenemos que perdonar así como Dios también nos ha perdonado. También nosotros tenemos que ser misericordiosos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, el Señor se muestra misericordioso con aquel que tiene esta virtud, con aquel que tiene esta maravillosa manera de ser misericordioso. Preguntaba yo antes de este estudio a muchas personas si ellos eran misericordiosos, y muchos pues yo creo que no. Muchos pues solo se sonreían, otros tal vez tenían cierta duda, otros tal vez sí estaban convencidos, otros tal vez sí eran misericordiosos pero no tanto,
O sea, había gente que pues me dijo, sí, la verdad que me falta mucho en cuanto a esta característica cristiana, porque cuando uno es misericordioso refleja el carácter de Dios. Entonces tal vez nos hace falta más reflejar este carácter maravilloso de Dios, que es la misericordia. Como hemos visto, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona, es un Dios piadoso. Somos salvos por la misericordia de Dios, y Dios quiere que así como Él ha tenido misericordia de nosotros, también nosotros tengamos misericordia de otros. Básicamente, esta es la introducción a este maravilloso tema, donde Dios es misericordioso, Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por ende nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás. ¿Qué le parece, hermano, si nosotros como cristianos no reflejamos esta maravillosa virtud de la misericordia? Es bien interesante porque el tema en sí es un tema con bastante material bíblico, ¿verdad? Y si tocara hacer una pequeña comparación, hay una herramientita de madera que se llama boomerang, entonces, que existe en algunos países, donde el que la lanza, el que lanza el boomerang, pues resulta que el boomerang regresa al mismo punto. Y me llama la atención porque dice, por ejemplo, algunos versículos: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira qué interesante. Entonces, siembra misericordia, va a recibir misericordia. Entonces, siembra cosas malas va a recibir. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dad y se los dará. Mire qué interesante cada uno de estos versículos. Entonces, lo mismo es con la misericordia, ¿verdad? Si hablamos de la misericordia, pues es aquel acto donde se transmite compasión, donde se transmite bondad, especialmente aquellos que están bajo el dominio de alguien, ¿verdad? Donde se tiene disposición de ser amable, de ser tolerante, ¿verdad? Entonces, y los mayores ejemplos de misericordia nos lo ha dado nuestro Dios, nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Entonces, cuán agradecidos debemos de estar con aquel Señor que ha sido misericordioso y compasivo, ¿verdad? Con aquel que es rico en misericordia. Entonces, con aquel Dios que no es solamente un Dios de justicia, sino también un Dios de esperanza para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Dios no fuera misericordioso, todos nosotros los seres humanos estaríamos fuera del radar de Dios, porque como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de estar destituidos, resulta de que Dios conoce, a pesar de todo, Dios conoce nuestra condición. Entonces, y a pesar de que conoce nuestra condición, se acuerda de que nosotros somos hechos del polvo, y a pesar de todo eso, Él está lleno de amor y lleno de misericordia. El mayor ejemplo de misericordia que Dios ha podido tener es enviar a su Hijo a morir por la humanidad. Entonces, despojarse de algo tan grande, ¿verdad? Entonces, y al final pues resulta que la sangre de Cristo viene y nos da esa oportunidad, el sacrificio de Cristo nos da esa oportunidad, ¿verdad? Ahora bien, es muy importante de repente, hermano Johnny, mencionar esa necesidad de misericordia. Sí. Entonces, porque mientras nosotros consideramos las misericordias de Dios, Jesucristo nos dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo la ve? Sí, es muy interesante porque ese es el mandamiento de Cristo. Todo aquel que se dice cristiano, que tiene este maravilloso adjetivo, debe precisamente ser alguien que se caracteriza por ser misericordioso. En este segundo punto que vamos a tocar, nosotros debemos mostrar la misericordia hacia los necesitados. Mire, y vamos a leer Proverbios 14, versículo 21, dice la palabra del Señor: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Dice el proverbio
que sintetiza la sabiduría judía, que resume toda aquella sabiduría que fue transmitida a través de Salomón al pueblo, y escribe y dice que peca el que menosprecia a su prójimo, aquel que siente menosprecio por su prójimo, por su hermano, por el que está cercano. Dice el proverbista que esto es un pecado, esto es errar al blanco, esto es equivocarse, esto es no hacer bien las cosas, es pecado el que menosprecia a su prójimo. Pero en cambio dice que más el que tiene misericordia, el que siente compasión de los pobres, viene a ser un hombre feliz, viene a ser un hombre bienaventurado. Entonces es lo mismo que dijo el Señor allá en Mateo 5:7, donde felices los misericordiosos. La idea está en que cuando un hombre o una mujer tiene misericordia por los pobres, este hombre resulta en un hombre feliz. Entonces, mire lo que el proverbio enseñó. Ahora bien, en Proverbios 19, versículo 17, dice la palabra del Señor. En Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esto es bien interesante porque a Jehová presta el que da al pobre. Cuando usted hace un favor desinteresado, cuando usted hace un acto de bondad, de generosidad auténtico, donde usted ayuda al pobre, donde usted ayuda al necesitado, donde usted siente compasión por aquel que está desvalido, por aquel que no puede defenderse, por aquel que está en una grande necesidad, y usted le brinda su ayuda, usted le da el brazo solidario, y usted está pendiente de él, y usted hace esto de todo corazón, es como que al Señor le prestara. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 17, y ese bien que usted ha hecho se le volverá a pagar, porque la vida, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, no toda la vida se está en la misma situación, y a veces cuando uno ocupa una ayuda, cuando uno ocupa un favor, las puertas se le abren. ¿Por qué? Porque usted ya fue así. Es como la ley de la siembra y de la cosecha. Usted ya sembró misericordia, entonces a usted le van a tener misericordia. Usted ya sembró perdón, a usted también lo van a perdonar. Usted sembró en aquel que no le podía regresar el favor, qué bueno, porque es quien le va a devolver el favor a usted, quien lo va a ayudar a usted, va a ser el Señor. ¿Y quién mejor ayuda que el Señor? Entonces el proverbio está diciendo que es feliz el hombre que piensa en el pobre, que ayuda al pobre desinteresadamente. Hay mucha gente que hace favores, pero siempre los hace con esa intención de volver a recibir el favor. ¿No se ha fijado usted eso, hermano? Que hay gente que hace favores, pero siempre lo hace como con esa intención de: te hago un favor, pero me debes una. O sea, que cuando yo ocupe ayuda, yo sé que voy a contar contigo porque ya me debes una, o me debes dos, o me debes tres. Entonces, ese tipo de favores no los haga, porque eso no sirve de nada. Eso para el Señor no es algo que le va a traer dicha y felicidad a usted, porque eso más bien ya es un interés, eso ya se hace con otras motivaciones, y eso pues al Señor no le agrada mucho. Entonces vemos entonces que nosotros debemos mostrar misericordia a aquellos que son necesitados. En Lucas capítulo 10 se nos narra a nosotros la historia del samaritano, hermano. Dice la historia que un samaritano, y aquí hay que hacer cierto análisis histórico, porque cuando Israel era un solo país, usted estudiará un poco de historia bíblica. Israel se dividió después de Salomón. Después de que Salomón muriera, Israel se dividió entre Israel en el norte y Judá en el sur. Y Israel lastimosamente cayó en idolatría, en rebeldía. Jeroboam, su rey, introdujo la idolatría en el pueblo, puso becerros en las fronteras y la gente pues llegaba y adoraba. Israel se apartó del Dios verdadero, fue tras dioses extraños, adoraron y sirvieron a dioses a los cuales el Señor les había prohibido que lo hicieran. Debido a la rebeldía y al pecado de Israel, Dios envió profetas que les anunciaban que vendría sobre ellos la calamidad y la destrucción, y que serían
deportados y llevados a un país extraño. Parece ser que Israel no hizo caso omiso al mensaje de los profetas. Vino a Siria y se los llevó y fueron llevados a otros países, a otras regiones. Cuando volvieron, pues decían los judíos, los que habían quedado en el sur, que aquellos que habían vuelto ya no eran judíos puros, sino que ya eran mezclados. Entonces eso causó una división entre ellos. Entonces, al grado que los samaritanos decían que a Dios se debía adorar en el monte Gerizim y que los judíos enseñaban que a Dios se tenía que adorar en Jerusalén. Entonces parece ser que estaban divididos aún en el lugar donde se debía adorar a Dios. Cuando el Señor Jesús platica con la samaritana, precisamente el Señor le corrige este pensamiento y le dice que vendrá la hora donde los verdaderos adoradores al Señor lo harán en espíritu y en verdad, y que no importaba el lugar, si era el monte Gerizim o Jerusalén, no importaba eso. Entonces había una gran división entre los samaritanos y los judíos. Es más, al Señor Jesús, si usted notará, hermano, en el relato bíblico, se le acusa de ser samaritano, pero en el sentido de un insulto, en el sentido de algo despectivo. Parece ser pues que había cierto problema debido a esto que les acabo de contar. Y cuando un samaritano pues sufrió un altercado, el Señor cuenta la historia, sufre un asalto, es golpeado, es maltratado, es dejado medio muerto. Y precisamente, hermanos, si usted recordará la historia, al lado de él, ¿quiénes son los que pasan? Pasa un levita, ¿verdad? Y pasa un sacerdote, ignorando la condición del hombre, ignorando pues lo que le había pasado. También pasó por el mismo camino un samaritano, alguien que cualquiera podía decir, no, este hombre no muestra misericordia, no tiene esta virtud, solo nosotros los judíos. Pero no, este hombre dice que bajó de su caballo, bajó de donde él iba viajando, curó las heridas del hombre, lo llevó a un lugar donde lo cuidaran, él pagó y dijo que si gastaba más de lo que él había dejado, él lo pagaría cuando regresara. Entonces el Señor hizo una pregunta: ¿cuál de los tres es el que es el prójimo de aquel que estaba golpeado? Vino y respondieron, pues el que tuvo misericordia de él. Entonces el Señor claramente enseñó quién es un hombre misericordioso. Un hombre misericordioso es aquel que, viendo la condición en la que ciertos hombres pueden estar, muestra compasión hacia ellos y tiene un deseo genuino de ayudarlos, no dejarlos en la condición que está. Entonces ahí vemos nosotros que la misericordia es precisamente mostrar este corazón generoso a aquellos que tienen gran necesidad. Pienso yo también que ser misericordioso es predicarle a alguien el evangelio, es predicarle a alguien las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque usted no quiere que esa persona se vaya al infierno, que esa persona vaya y sufra la muerte segunda, la separación eterna del hombre y Dios, sino que uno, cuando le predica el evangelio a una persona, es porque uno tiene ese genuino deseo de que esa persona pues llegue a los pies del Señor y pueda ser salva. De una u otra manera, predicarle el evangelio a alguien es ser y mostrarse misericordioso. Entonces el Señor dijo que el samaritano usó de misericordia, era un verdadero prójimo. El samaritano era el verdadero prójimo de aquel que estaba necesitado. Es bien interesante porque hay un montón de lecturas, como Efesios 4, versículo 28, que dice que es misericordioso compartir bienes materiales con aquellos. Y hay otra historia muy interesante que está en Mateo capítulo 25. Vamos a hacer una lectura de este pasaje, Mateo 25, versículo del 35 adelante. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá: de cierto digo
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es interesante que en esta historia el Señor pues tomará en cuenta la benevolencia que nosotros tenemos hacia otros, hacia aquel que está desnudo, hacia aquel que está sediento, hacia aquel que está en la cárcel, a aquel que es forastero. Entonces el Señor pues tomará en cuenta a la hora del juicio esa benevolencia, esa misericordia que nosotros tenemos hacia los demás. Entonces queda claro el punto que nosotros debemos mostrar misericordia hacia los necesitados. ¿Qué le parece, hermano, este análisis bíblico de que nosotros debemos mostrar misericordia hacia aquellos que tienen gran necesidad? Mire que en sí vivimos en un mundo donde muy poco se practica la misericordia, y si se practica mal. ¿Por qué digo de que se practica mal? Bueno, porque hay muchas personas que ayudan a los pobres o ayudan a algunas personas necesitadas, entonces, pero lo hacen de una mala manera, ¿verdad? Lo hacen para, como usted bien mencionaba, para poder obtener un beneficio, para enviar algún reporte hacia los Estados Unidos, hacia otro país, o simplemente enviar un reporte al lugar donde labora. Entonces, por ejemplo, los políticos en el momento de sus elecciones vienen y cuando andan consiguiendo la gente son muy misericordiosos, se le acercan a la gente y todo, pero a la hora de llegada pues la historia cambia, porque simple y sencillamente se estaba haciendo para poder obtener un beneficio como tal. Y también se practica mal la misericordia porque queremos ser misericordiosos con lo que a nosotros nos sobra, ¿verdad? Entonces tenemos ropa que nosotros no ocupamos, ahí sí somos misericordiosos. Tenemos el zapatito dañado, ahí sí somos misericordiosos, ¿verdad? Entonces hay una palabra que se llama evaluarnos, ¿verdad? Entonces, y esa debe de ser la palabra de esta noche. Debemos de evaluarnos realmente si realmente somos misericordiosos, o si me estoy concentrando en mis propias necesidades, o me estoy concentrando nada más en los problemas míos y no estoy pensando en las necesidades que tienen los demás también. Entonces, que en eso consiste más que todo la misericordia, ¿verdad? En tener empatía, en ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, sabiendo de que a uno no le gustaría o cómo se sentiría uno si estuviese en ese estado de necesidad, ¿verdad? Entonces, en eso consiste, ¿verdad? En practicar la empatía. Entonces, lamentablemente, cuando le sucede algo malo a alguien, resulta de que en vez de movernos a misericordia, resulta de que nos sirve de chiste. Resulta de que hay personas de que se alegran. Ay, qué bueno que le pasó eso, seguramente se lo merece. Ay, le pasó tal cosa, porque seguro algún pecado tenía, ¿verdad? Igual a los amigos de Job, ¿verdad? Entonces, que lo vieron en la necesidad, en vez de ser misericordiosos, en vez de estar ahí para consolarle, le dijeron algo malo has de haber hecho, por eso te están pasando cada una de estas cosas. Entonces, algún pecado has de tener y no quieres mencionarlo, y por eso te están sucediendo cada una de estas situaciones, ¿verdad? No necesariamente el ser humano tiene que estar en pecado para tener necesidad. Entonces, no significa que las personas que están necesitadas es porque están en pecado. Entonces, quizás esa situación sea parte de la voluntad de Dios para que al sentir esa necesidad de misericordia también nos acerquemos a Él, ¿verdad? Entonces, evaluarnos, ¿somos misericordiosos o estamos dando de lo que nos sobra? ¿Realmente nos ponemos en los zapatos de las demás personas o simplemente venimos y hacemos las cosas por hacerlas? Decía Oseas, le decía, misericordia quiero y no sacrificio, decía Oseas, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Entonces, que al final también, pues, si hablamos del punto de vista meramente espiritual, si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero dentro de su misericordia implica de que nosotros nos comprometamos con Él y pongamos nuestros cuerpos en sacrificio para poder servirle, ¿verdad? Entonces todo eso conlleva. Entonces no porque Dios sea interesado, sino porque nosotros debemos de ser agradecidos. A poner un ejemplo, por ejemplo los leprosos. Entonces 10 leprosos que le dijeron al Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces vino el Señor, tuvo misericordia de ellos
y resulta que los 10 se fueron y resulta que solamente uno regresó. El Señor pregunta, ¿no fueron 9 los que sanamos? No fueron 10, perdón, los que sanamos, porque solo regresa uno. Entonces esto va de la mano, ¿verdad?, con el agradecimiento. Y en sí, el término, cuando dice el versículo, bienaventurados los misericordiosos, esa pequeña palabra, misericordioso, tiene que ser lleno de misericordia. Decía una persona, le preguntaba a una persona, ¿usted es cristiano? En algunas partes. ¿Cómo así en algunas partes? Sí, en algunos lugares sí soy cristiano, en algunas partes, en otras no. Pero el cristiano tiene que ser cristiano en todas partes. La persona que practica la misericordia tiene que practicar la misericordia en todas partes. Ese es el concepto de misericordia, vivir lleno de misericordia. No que simplemente, es que por allá, es que aquella gente sí, porque me cae bien, entonces a ellos sí. O a aquellos sí los vamos a ayudar porque son mis amigos, a ellos sí les vamos a ayudar. Entonces, pero aquel que no conozco, no estoy dispuesto a moverme a misericordia, ¿verdad? Pasaba con el ejemplo que ponía el hermano Johnny, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido levita el que estuviese pasando por esa situación, muy probablemente el levita se hubiese movido a misericordia. Si hubiese sido otro sacerdote que estuviese pasando por esa situación, muy probablemente el sacerdote no hubiese pasado de paso, se hubiese movido, si realmente hubiese sido otro sacerdote. Entonces, lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Si no estamos dispuestos a practicar, a vivir en misericordia, pues va a resultar de que vamos a ser misericordiosos únicamente con las personas que son de nuestro conocimiento, con las personas que nos agradan a nosotros. Pero las demás personas que no son muy cercanas a nosotros, pues resulta de que nos vamos a hacer de la vista gorda y no vamos a practicar la misericordia. Entonces, lo que quiere decir el versículo es, a los que se refiere el versículo, es, bienaventurados quienes, aquellas personas que viven en misericordia, que viven la misericordia, no aquellos que son misericordiosos de vez en cuando, porque está el mal concepto, hermano Johnny, donde las personas piensan que haciendo buenas obras van a heredar el reino de los cielos. Entonces hay personas que dicen, ya resulta de que en aquel barrio hay mucha necesidad, vamos a ver qué les regalamos. Y ya la persona piensa, bueno, ya tengo un puntito allá con el Señor. No se refiere a ese tipo de personas, se refiere a las personas que han hecho de la misericordia un acto de vida. Sí, un modo de vida. Un modo de vida. Entonces, no simplemente que lo hacen de vez en cuando, no simplemente que lo hacen para que los miren, no simplemente que lo hacen para ver qué pueden obtener como eso. No, esas personas no son misericordiosas. Esas personas simplemente están haciendo un pequeño acto de bondad nada más. Pero el hecho de vivir en misericordia es muy diferente, y a eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo. Esos son los bienaventurados en misericordia. Y si tocamos el punto de vista espiritual que usted nos mencionaba, las personas que están dispuestas a hablar de misericordia espiritualmente, trayendo a otras personas a Cristo Jesús. Las iglesias muchas veces están llenas de muchas personas que muy probablemente ya han obedecido al Señor, pero que no practican la misericordia del Señor, que no reflexionan pensando en algún momento alguien utilizado por el Espíritu Santo se movió a misericordia para traerme a Cristo. Pero las personas hoy en día pues no reflexionan en eso, sino que quieren nada más de que sea el pastor, el predicador, el evangelista, los ancianos de la iglesia, el grupo de líderes de la iglesia, los que se muevan a misericordia para traer a más personas a Cristo, y ellos simplemente ser espectadores de los actos de misericordia. No, tienen que sumarse al acto de misericordia, ¿verdad? Entonces, y muchas veces pasa dentro de las iglesias, hermano Johnny, donde se le exige al predicador, entonces vaya a tal parte, predíquele a tal persona, ¿qué está pasando? Que no llegan más personas acá. Entonces mi pregunta es, ¿y los demás qué están haciendo? De repente pues no están haciendo nada, sino que simplemente se han acostumbrado, como pasa en muchos lugares, a cargar o a encargar a que sea una persona la que se encargue de los actos de misericordia a través del evangelio. ¿Qué opinas? Y los demás no hacen nada.
Exactamente. Es que precisamente el tercer punto está enfocado en esto, que el misericordioso quiere ayudar a otros. Porque la misericordia no es solamente una emoción o un sentimiento. O sea, no vaya a pensar usted que la misericordia es algo que yo sentí momentáneamente en cierto tiempo y después ya se me quitó. No, porque la misericordia no es una emoción, sino un modo de vida. Porque el misericordioso es una persona de acción. O sea, no es una persona de emoción. El misericordioso es una persona que actúa. Hago algo por otros, o sea, estoy interesado siempre en ayudar a otros, en mostrarme misericordioso con otros, porque la misericordia es la compasión demostrada, o sea, la misericordia es compasión, pero no solamente es sentir la compasión, sino demostrar, ayudar, hacer el acto que demuestra que en mi interior y en mi corazón realmente soy misericordioso. O sea, que la persona, la misericordia es la compasión demostrada, y el Señor Jesús es el mejor ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús usó de misericordia sanando y ayudando de varias formas y de diferentes maneras a las siguientes personas. Por ejemplo, en Mateo 9, versículo 13, el Señor ayuda a los pecadores, es misericordioso con los pecadores. En Mateo 7, capítulo 9, versículo 27, el Señor fue misericordioso con los ciegos. En Mateo capítulo 15, versículo 22, el Señor fue misericordioso con la hija de la cananea que era gravemente atormentada. En Mateo capítulo 17, versículo 15, el Señor fue misericordioso con el lunático epiléptico que padecía muchísimo, que era lanzado al fuego, que era lanzado al agua. En Marcos capítulo 5, versículo 19, el Señor fue muy misericordioso con el endemoniado gadareno, si ustedes se acuerdan. Era un hombre que vivía en los sepulcros, era un hombre que él solo se golpeaba, era un hombre que no podía ser sometido, aunque le pusieran cadenas, las rompía con mucha facilidad, y hasta que tuvo un contacto directo con el Señor, pues este hombre estaba en su sano juicio, fue un hombre totalmente transformado. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de él, porque el Señor lo ayudó, porque el Señor lo vio en la condición que estaba y no lo dejó en esa condición, sino que lo transformó, y llegó este hombre otra vez a ser un hombre que estaba en sus cabales. Entonces el Señor tuvo misericordia de este gadareno, el Señor tuvo misericordia de los leprosos, y el Señor tuvo misericordia de mucha gente, porque el misericordioso se preocupa por otros. El Señor Jesús, cuando vino, se preocupó, o sea, y se ocupó también de la condición espiritual del pueblo de Israel. Miren, cuando el Señor se preocupó por la condición y los vio y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor, y los ayudó y los sanó, y lo hacía sin ningún interés, simple y sencillamente porque el Señor era misericordioso, miraba la condición en la cual estaban los hombres con los cuales él se encontraba, y definitivamente el Señor pues los ayudó. Noto hoy yo, hermano, fíjese que hay algo bien interesante, porque hoy hay muchos que dicen que sanan, que tienen este don, y fíjese que aquellos que supuestamente ellos ayudan, los invitan a sus brigadas, o los invitan a sus encuentros, a sus cruzadas y todo eso. Lo extraño de todo esto, querido televidente, es que esas cosas son pagadas. Todas esas cosas, si usted quiere entrar, tiene que pagar. Si usted va sin dinero, no, es muy probable que no lo dejen entrar, porque parece ser que la ofrenda sugerida es obligatoria. Entonces, el Señor no era así, ese es mi punto, que el Señor cuando ayudó a alguien no le dijo, pues mira, aquí Judas que tiene la bolsa, que nosotros andamos ahí de todas las colectas que nos dan, entonces dale una ofrenda sugerida ahí a Judas por haberte curado, por haberte sanado. Nunca escuchamos al Señor haciendo esto. Parece ser que aquellos que cobran los favores no son misericordiosos, sino interesados en el dinero. Parece ser que hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor Jesucristo, cuando realmente ayudó a la gente, lo hizo sin ningún interés económico, porque el misericordioso se preocupa por otros, con gozo les sirve, ora por otros,
se identifica con otros, mira con los ojos de aquel que está sufriendo, escucha con los oídos de aquel que está sufriendo, se pone en los zapatos de aquel que está en situaciones de suma dificultad. Entonces procura entender sus pensamientos y quiere entender por qué viven como viven. Es precisamente lo que Jesús hizo. Jesús vino al mundo y se hizo hombre para estar en nuestros zapatos. Él nos entiende porque Él realmente tiene verdadera compasión por nosotros. Dice el libro de los Hebreos, hermano, enseña claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino alguien que nos entiende, porque también Él fue tentado en todo como nosotros lo somos día a día, y nosotros pues el Señor entiende nuestra situación, comprende lo que nosotros vivimos día a día en este mundo. Él conoce nuestra condición. Entonces el Señor se muestra misericordioso con nosotros porque sabe las cosas que nosotros pasamos, entiende lo que nosotros sufrimos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él siendo 100% Dios y 100% hombre, Él pues manifestó las cosas que un hombre pues sufre aquí. Entiendo yo, hermano, que una vez estaba tan cansado que mientras había una gran tormenta en el mar, el Señor iba dormido en la barca, y cuando los discípulos pues miraban que ya no había salvación, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos porque nos hundimos. Entonces el Señor iba totalmente dormido, tal vez cansado de tanto caminar, tal vez con hambre. El Señor sufrió esas cosas. Vemos que cuando murió Lázaro, su amigo, lloró, dice Juan 11:35, que el Señor lloró, experimentó este tipo de sensaciones de la pérdida de un ser querido. El Señor entiende cuando tú has perdido un ser querido, un ser amado, y Él te tiene compasión, y el Señor está dispuesto a ayudarte, a acercarte a ti y sanar tu corazón, porque el Señor le entiende. Vemos en el huerto de Getsemaní, el Señor estaba tan angustiado, el Señor tenía tanta angustia que el Señor envió un ángel del cielo para consolarlo y ayudarlo y confortarlo, porque lo que el Señor estaba pasando antes de morir fue muy duro para Él humanamente. Él oró y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor entiende esa situación en la que nosotros estamos, donde muchas veces nuestra vida no es fácil, sino que es muy difícil, y el Señor tiene misericordia de nosotros y por eso nos ayuda, por eso está con nosotros. Por eso Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no deja a nadie solo, no desampara a nadie. El Señor siempre está pendiente de nosotros y nos cuida y nos alienta a seguir adelante, a no abandonar el camino, a seguir siempre en el camino de la fe. Y el Señor está llamando a cada uno de aquellos que todavía no se han arrepentido, mostrando el Señor su deseo de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos nosotros que Dios y el Señor Jesucristo nos entiende, y por eso tiene Él compasión de cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros somos y Él sabe lo que nosotros sufrimos. Y no hay mayor consuelo para nosotros, hermanos, saber que aquel que es todopoderoso, que aquel que lo puede todo, nos entiende y tiene compasión de nosotros. Así es. Decía el versículo: porque ellos alcanzarán misericordia. Es una gran verdad totalmente. Si bien es cierto, el misericordioso no busca un beneficio para después, pero esa es la recompensa por ser misericordioso. Poder alcanzar misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le sonríe a los demás, pues va a recibir una sonrisa. Si lo pusiéramos así, si usted saluda con un hola a otra persona, va a recibir también un saludo con un hola, muy probablemente, ¿verdad? Si usted ayuda a otros cuando están enfermos, muy probablemente, cuando usted esté enfermo, también se le ayudará. Si usted ayuda a personas que están necesitadas, muy probablemente, cuando usted pase por necesidad, también le ayudarán, ¿verdad? Entonces, ellos alcanzarán misericordia. Yo pienso que esto va un poco más allá y tiene que ver mucho con nuestra salvación. Decía el apóstol Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas,
sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Entonces, mencionaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Había un hermano que se llamaba Onesíforo y resulta de que él muchas veces se movió a misericordia. Muchas veces, dice el apóstol Pablo, yo estuve en casa de él. Él no se avergonzó, dice, de mis problemas, de mis cadenas, sino todo lo contrario, él me buscó, dice. Entonces, que el Señor, dice, tenga misericordia con él en aquel día postrero, ¿verdad? En el día del juicio. Entonces, ¿qué está haciendo usted por su salvación? ¿Está siendo misericordioso? ¿Está practicando la misericordia? Entonces, porque si usted no practica la misericordia, en sí, en aquel día del juicio también vamos a necesitar nosotros de la misericordia del Señor. Si bien es cierto, somos cristianos, pero a pesar de ser cristianos tenemos muchos errores, tenemos muchas fallas todavía. Entonces, la misericordia del Señor en sí la necesitamos día con día. Necesitamos esa recompensa día con día y mucho más la vamos a necesitar en el día del juicio, donde vamos a anhelar poder estar allá con el Señor por la eternidad. Entonces, la misericordia del Señor hacia nosotros va a jugar un papel muy importante en ese día final. Hermano Johnny. Es interesante, hermano, porque la misericordia, el perdón para los culpables es algo muy, muy importante. La misericordia más importante es la misericordia de Dios, que perdona los pecados nuestros. Cristo mostró mucha misericordia hacia los pecadores. El Señor dijo, estando en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, mostrando misericordia sobre aquellos que lo estaban crucificando porque no sabían lo que ellos estaban haciendo. José de Egipto, José perdonó a sus hermanos aunque le habían vendido como esclavo. Mire, aunque usted no lo crea, viera cuántos problemas familiares hay, hermanos que no se hablan, hermanos que se odian, hermanos que están peleados, hermanos que no se hablan. Entonces, imagínese usted eso. O sea, si usted no es capaz de perdonar a su propio hermano, y usted me puede decir, hermano, yo, lo que pasa es que usted no sabe lo que me hizo. Pero mire lo que le hicieron a José. A José lo querían matar. A José lo tiraron en un pozo. Si no se murió porque estaba seco. Entonces lo sacaron del pozo y lo vendieron como un esclavo. Y la vida de José cambió drásticamente de ser un joven amado y querido por su padre, ahora convertido en un esclavo. Y estando como esclavo todavía las cosas se complicaron un poco más, porque fue acusado falsamente de querer aprovecharse de una mujer, cosa que era mentira, y terminó en la cárcel, peor condición todavía. Y todo lo que sufrió y todo lo que pasó, la historia pareciera que fue rápido y todo eso le pasó rápido, no, pasó mucho tiempo. Y todo lo que sufrió, y me imagino José diciendo, pero algún día me la van a pagar, algún día. No dijo eso. No dijo eso. Cuando tuvo la oportunidad, se acercó a sus hermanos y los perdonó. Entonces, ¿por qué? Porque el que es misericordioso hace ese tipo de cosas. Y José perdonó a sus hermanos. Y hermano, ¿cuántos problemas familiares hay? Un montón. ¿Cuántas familias aquí en nuestra ciudad, en Ciguatepec, en Honduras, que están peleados entre hermanos? Reconcíliense. Mire, el misericordioso no es orgulloso. Entonces, si de usted depende estar en paz, vaya usted y pida perdón usted. Muestre misericordia usted. Imagínese qué difícil ha de ser para un padre, hermano. Yo siempre me he imaginado eso. Qué difícil ha de ser para uno de padre, ¿va? Que dos hijos estén peleados y no se hablen. Que uno llegue en la mañana y otro en la noche porque no se pueden ver, porque no pueden estar los dos juntos en la casa. ¿Qué es eso? Entonces, no, esas cosas no deben pasar. Así que si usted tiene oportunidad, muestre misericordia hoy, porque no va a querer usted mostrar misericordia después, porque a veces no se puede. Mire, uno hoy puede estar vivo y mañana ya no. Entonces no deje las cosas para última hora. Si usted puede arreglar, si usted tiene algún problema con un hermano, tuvo algún pleito, algún malentendido, algo, arréglese.
perdone, así como José perdonó a sus hermanos. Jesús nos enseñó a nosotros a orar y dijo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros, porque dijo en Lucas 6, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Si usted no perdona, usted tampoco va a recibir perdón de Dios. Entonces, la misericordia, el perdón para los culpables, esto es sumamente importante. Así como usted quiere alcanzar misericordia, también muéstrela hacia otros. Así, si usted quiere perdón, también usted perdone. Si usted es como José, que le han hecho mucho daño, no importa, perdone. José perdonó a sus hermanos. Entonces, esto es algo muy importante, porque el resultado de no perdonar es la condenación. Y nosotros no queremos que usted se pierda. Nosotros no queremos que usted se condene. Nosotros queremos que llegue usted a los pies del Señor. Pero también hay ciertas cosas que el Señor demanda de nosotros. Y una de estas es que nosotros debemos perdonar para también ser perdonados. ¿Y cuál es la recompensa de ser misericordiosos? Ya para ir terminando. Bueno, la recompensa es que el misericordioso imita a Dios, porque Dios quiere perdonar, quiere que todos sean salvos. Y cuando nosotros somos misericordiosos, estamos pendientes, estamos atentos a las necesidades tanto espirituales como materiales de aquellos hombres que no conocen al Señor. Es muy importante, querido hermano, querido televidente, que usted haga las paces con aquellos que son sus hermanos, o aquellos que son sus vecinos, o con aquel que usted ha estado en problemas. Arregle las cosas, arregle. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo, porque cuando usted ora al Señor, perdóneme, y usted no es capaz de perdonar, entonces el Señor tampoco lo va a perdonar a usted. Recuerdo una historia yo, hermano, en la Biblia, de aquel hombre que le fue perdonado mucho, y cuando el rey le perdonó mucho, salió y tomó del cuello a uno que le debía muy poco. Y vino el rey molesto y le dijo, yo te perdoné mucho, te he perdonado mucho, y tú no eres capaz de perdonar algo que es poco. Entonces terminó mal este hombre. ¿Por qué? Porque a él sí le gustó, él sí sintió satisfacción y se sintió feliz de haber sido perdonado, porque era mucha su deuda. Pero cuando él es incapaz de perdonar deudas más pequeñas, entonces la consecuencia no es buena, no es la bienaventuranza, es la condenación, es lo malo. Viene a nuestra vida lo malo, no la dicha, no la felicidad. Porque ¿quién es dichoso? ¿Quién es feliz? Dijo el Señor, aquel que es misericordioso, aquel que muestra compasión con aquellos que es su prójimo, con aquel que está cerca, con aquel que tiene gran necesidad, tanto física como espiritual. Esperamos que este mensaje le ayude a reflexionar sobre sus caminos, sobre mis caminos, sobre los caminos del hermano, sabiendo que esta virtud debe ser una virtud cristiana y que tenemos que tenerla todos nosotros. Este es el mensaje de esta noche para todos ustedes, queridos hermanos, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo que usted pueda meditar sobre la palabra maravillosa del Señor. Dejamos a nuestro hermano Quiroz con la conclusión y las palabras finales de este día. Muy bien, creo que el tema ha quedado bastante claro, gracias al Señor. Enviamos nuestros saludos a todas las personas que nos sintonizan desde el país, desde la ciudad, desde los diferentes puntos del extranjero, también a las demás iglesias del Señor, a las demás iglesias de Cristo que nos ven en otros países. Agradecemos infinitamente pues su sintonía, esperando que estos mensajes pues siempre sean de edificación. De paso hacemos una cordial invitación a nuestras iglesias de Cristo aquí en la ciudad de Ciguatepeque, aquí en el barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos, y también en la colonia Mata del Tanque de Agua, una cuadra abajo. Ahí estamos ubicados, siempre con la disposición de poder atenderle, ¿verdad? Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que el Señor le bendiga infinitamente. Bendiciones. Y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mano.
canción.